¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que en este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con el hoisting. Es decir, vamos a ver qué es el hoisting, cómo funciona, a quién afecta y, por supuesto, qué tiene que ver la temporal dead zone y el valor por defecto de hoisting siempre. También lo vamos a complementar con la explicación de los contextos de ejecución, en el ejemplo que voy a poner ahora, en el Global Execution Context. Por lo tanto, vamos a darle desde cero, a fuego. Recuerda, sobre todo, que para no perderte este vídeo y otras explicaciones, dale a like y suscríbete. Antes de nada, ¿qué consideramos como hoisting? Primero, vamos a hablar del hoisting, digamos que en el día a día. Normalmente, en el día a día, se denomina como hoisting el acceder a una variable antes de ser declarada o inicializada. Me explico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una variable de tipo LED? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con la variable de tipo LED, ¿ok? Primero, lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo LED. Por ejemplo, LED nombre, y aquí la estoy declarando. Si yo intento acceder a ella, es decir, si yo intento, por ejemplo, mostrarla por consola, después de declararla, fíjate cómo me aparece que el valor es indefinido. Esto es porque técnicamente una variable de tipo LED la puedo declarar, pero no asignarle un valor. Si yo, en cambio, le hubiese asignado un valor, cosa que vamos a hacer ahora, que es asignar, y le digo, por ejemplo, que nombre es igual al valor Timmy, fíjate cómo ahora me dice que es Timmy. Es decir, cualquiera de estos dos console log están accediendo después de declarar la variable. Y el comportamiento normal es que si yo intento acceder antes de declararlo, el código me falle. Digamos que esto sería lo habitual, lo normal. Si yo intento acceder a algo antes de que exista, debería de dar error. En cambio, ahora vamos a ver el concepto de hoisting. ¿Qué es lo que ocurre con el concepto de hoisting? Técnicamente hablando, si volvemos al código, en vez de usar una variable de tipo LED, vamos a utilizar otro tipo de variables. Voy a utilizar la variable var. Y fíjate cómo en este caso sí que me aparece antes de declararla. Es decir, he podido utilizar el console log nombre antes de declarar la variable. Esto es lo que habitualmente se conoce como hoisting. Y recuerda, esto es la definición del día a día. Digamos, a nivel día a día, a nivel sencillo, que la declaración es como que se eleva, se mueve hacia arriba y entonces por eso aparece indefinido. La realidad es que, aunque esta es la definición, digamos, en términos generales, más habitual, la definición del día a día, no es la definición real. ¿Cuál es la definición real? Recuerda que parte de lo que voy a contar ahora lo tienes en el vídeo del contexto de ejecución, vídeo que vas a tener por aquí, y también abajo en la descripción. Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, y lo vamos a ver con el inspector de elementos. Voy a dejar la declaración de nuevo aquí abajo, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Para ello, voy a abrirme dentro de Sources, aquí lo tenemos, el codiguito. Y fíjate qué es lo que va a pasar. Fíjate que ahora lo que he creado, lo que he abierto es la sección Sources. Es decir, he abierto el debugger de JavaScript dentro del propio Google Chrome. Y fíjate cómo ahora me está diciendo que el scope, es decir, dónde se encuentra JavaScript en este momento actuando, es en la línea número 4. El scope se denomina global porque estamos hablando de todo el archivo de JavaScript. Y dentro de este scope, en global, tenemos todos los métodos y funciones, en este caso, de la ventana. Pero si voy un poquito hacia abajo y busco, en este caso, por la N, me fijo, o nos podemos ver, que la variable nombre está declarada aquí dentro y que, técnicamente hablando, está indefinida. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué es esta sección que se llama Scope y por qué es global? A nivel técnico, recuerda que cuando nosotros ejecutamos un archivo de JavaScript, se genera lo que se denomina un Global Execution Context, un contexto de ejecución global. Y en la fase de creación, recuerda que se genera una lista de todas las variables que existen ahí dentro. El valor por defecto es indefinido. Digamos que el hoisting es lo siguiente. A nivel técnico, el hoisting es cuando en la fase de creación de un contexto de ejecución, por ejemplo el global, podemos acceder al valor de la variable,
que en este caso es undefined. Es decir, no es que la declaración se eleve hacia arriba, eso es la definición del día a día. Es que JavaScript ya sabe que esa variable existe, aunque no sabe cuál es el valor porque no ha llegado a la línea concreta. Dale a like y suscríbete. Ahora, sabiendo esto, que esta es la definición real, ¿qué ocurre con las variables de tipo let y qué ocurre con las variables de tipo var? Bien, a nivel técnico hay una diferencia entre las dos. Vamos a verla ahora mismo. Primero voy a utilizar las variables de tipo var, las antiguas. Por ejemplo, la variable nombre es igual, en este caso, a Timmy. Y por otro lado, voy a decirle un console.log de nombre, pero lo voy a decir antes de acceder a nombre. Fíjate cómo ahora el valor es indefinido. En cambio, si yo intento acceder con una variable de tipo let, es decir, yo genero una variable llamada apellido, igual por ejemplo a Anderson, e intento acceder por consola antes de declararla, lo que realmente ocurre es que me da un error. A esto, es decir, a poder acceder a la variable, es lo que denominamos el hoisting. Y por otro lado, a esto es a lo que denominamos la temporal dead zone. O, escrito para que lo veas un poco mejor, la temporal dead zone. Es decir, no poder acceder a una variable antes de inicializarse. Recuerda, sobre todo, que para no perderte este vídeo y otras explicaciones, dale a like y suscríbete. Respondiendo a algunas preguntas básicas, ¿qué valor por defecto tiene una variable que tenga hoisting? Principalmente, el valor es indefinido, porque por defecto, en este caso el navegador, no sabe el valor que tiene, así que tiene un valor indefinido, undefined. ¿Qué es el hoisting en ECMAScript 5? Debes de tener en cuenta, sobre todo, que antes de ECMAScript 5 no existían, fue cuando se insertaron, cuando se añadieron las variables de tipo let y las constantes, que son las dos tipos de variables, por agruparlas en principio, que tienen el concepto de temporal dead zone, es decir, el hoisting técnicamente como que no existía antes de ECMAScript 5, pero a partir de ECMAScript 5 aparecieron let y const y se añadió este concepto. Digamos que a nivel técnico las variables de tipo var y las variables de tipo let tienen ciertas diferencias. Una de las diferencias principales es que una variable de tipo var tiene hoisting, es decir, podemos acceder a ellas antes de declararlas. En cambio, una variable de tipo let no podemos acceder a ellas antes de declararla. Una variable de tipo var tiene hoisting. Una variable de tipo let tiene la temporal dead zone. Por otro lado, ¿cómo funciona el hoisting en JavaScript? Técnicamente hablando, el hoisting se aplica de forma automática, el navegador lo ejecuta de forma automática por cómo funciona de forma interna, es decir, en su contexto de ejecución. Es muy importante que tengamos en cuenta que solo afecta a ciertos elementos. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre hoisting y temporal dead zone? Digamos que el hoisting permite acceder antes a la variable de declararla, mientras que el temporal dead zone no permite acceder a la variable antes de declararla. Hoisting es para var, temporal dead zone es para let. Por lo tanto, aquí tienes el ejemplo de qué es exactamente el hoisting, cómo funciona y la definición real, además de tener la definición más del día a día, que en términos generales es lo que usamos todos los desarrolladores a la hora de programar. Espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, haz clic aquí en mi cara para suscribirte por aquí, te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que seguramente también te interese. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.